Ponemos en tus manos esta enseñanza, mi Dios eterno, santo y poderoso, rogándote, precioso Dios, eterno Rey, que sea tu Espíritu, precioso Dios, guiándonos a toda verdad y justicia, que sea tu Espíritu revelándola a nuestro espíritu, Padre, para que podamos, precioso Dios, comprenderla con claridad, asimilarla, precioso Dios, procesarla, precioso Dios, y ponerla por obra. En tu nombre bendito, precioso Jesús, te lo pedimos todo y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer Jueces 6:11, perdón. Vamos a leer y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Mire, en esta situación estaba este hombre Gedeón recogiendo el trigo y sacudiéndolo para poderlo guardar, para que no vinieran y se lo robaran, porque dice la palabra ahí en la escritura, nomás que no puse todos los versículos porque pues eran muchos, pero se los dejo de tarea si lo quieren leer. Ahí está en Jueces 6, la historia de Gedeón. Y estos, dice la palabra, que ellos habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó, dice, me parece que por 7 años, a que estuvieran sufriendo, pero les puso un lapso de tiempo. Y mire qué tremendo es que nosotros no pensamos en eso, que a veces el Señor nos pasa por un estado o por una situación, pero hay un lapso de tiempo. Vamos a salir, nada más tenemos que confiar en el Señor y preguntarle cuál es el lapso del tiempo. La diferencia entre Gedeón aquí, que en vez de estar buscando en el Señor cuando se terminaba ese lapso de tiempo, andaba preocupado escondiendo la cosecha, ¿verdad? Lo vemos también, y no lo vamos a ver por causa del tiempo, pero Daniel, él se procuró investigar cuándo se terminaban los 70 años que les habían dado que tenían que vivir fuera de Israel. Él fue a hacer eso. Él no se puede esconder allá, no. Pero Gedeón acá estaba ahí escondiendo la cosecha, tenía miedo que vinieran a robársela, que vinieran a quitársela. Pero vamos a ver más adelante lo que pasa. Vamos a ver la introducción. Cuando Dios nos creó, nos hizo únicos. La experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas ha sido deformando el diseño original. Ha ido desformando el diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hasta el día de hoy nos hemos pasado la vida quejándonos, es tiempo de que entendamos que Dios quiere seguir dándonos valor y propósito a nuestras vidas mientras vivamos. No es que, porque ya tengo tantos años, ya llegué. No. El Señor siempre nos va a ir añadiendo el valor y el propósito. Mire lo que dice en Jueces 6:12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, oh varón esforzado y valiente. Póngase usted esa foto en la mente. Ya leímos lo que estaba haciendo Gedeón. Estaba sacudiendo la cosecha, sacudiendo el trigo para esconderlo, porque tenía miedo de que vinieran los madianitas y le robaran, porque eso era lo que acostumbraban a hacer. Venían y les robaban la cosecha, traían los animales para que se comieran las cosechas y los estaban empobreciendo cada vez más. Tanto era el grado de pobreza que los habían llevado los medianitas, que ya no vivían en sus casas. Tenían cuevas allá en las montañas y allá estaban escondidos, en cuevas escondidos porque les tenían tanto miedo. Y cuando se aparece el ángel de Jehová y le dice: hombre esforzado y valiente. ¿En dónde estaba lo esforzado y lo valiente de Gedeón? Eso era lo que Dios estaba mirando en él, lo que Dios había puesto en él. Era como el canto que oímos temprano que decía: cuando yo soy débil, tú dices que soy fuerte. ¿Y en dónde está la fortaleza? Yo no la siento, pero tú dices que soy fuerte. Y aquí le dice: hombre esforzado y valiente. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido que ya no puede dar ni un solo paso y se queda ahí, cae ahí al piso y ahí se queda llorando. Y el Señor ha de estar delante de nosotros diciéndonos: mujer esforzada y valiente, y nosotros ahí tirados en el piso.
Yo le digo porque varias veces me ha pasado. Que he llegado hasta el fin y he caído ahí. Una vez estaba pero tan deprimida yo, según yo, que el Señor tuvo que usar a alguien que ni siquiera conocía del Señor para que me hablara. Y esta persona empezó a contarme todo lo que estaba sufriendo y por causa de consolarla a ella salí de esa situación. Tuve que sacar las fuerzas de donde las tenía, donde ya Dios me las había puesto, porque era una vergüenza que yo que conocía al Señor estaba en aquella situación. ¿Cómo la iba a consolar? Entonces me senté arriba de la cama, ya me levanté del piso y empecé a platicar con ella. Y el Señor se llevó mi aflicción, mi angustia y mi tristeza y todo lo que había ahí. Me libertó completamente. ¿Por qué? Porque Él miraba lo que Él ha puesto dentro de mí. Así Él estaba mirando en Gedeón, hombre forzado y valiente. Y eso es lo que Él mira en nosotros. Porque Él no mira debilidad, porque Él dice que somos fuertes. Él no mira tristeza porque Él dice que nos ha dado gozo. Entonces yo pienso que Él nunca nos mira en depresión. Nunca nos mira en angustia. Porque Él nos ha dado lo opuesto. Entonces que nosotros no lo hemos creído, pues ya es parte de nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, fíjese cuándo fue que Dios nos creó, desde el principio de los tiempos. ¿Y cómo nos creó el Señor? Lo que dice aquí en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Mire qué tremendo. Él no tenía ninguna duda de qué era lo que iba a hacer. Él sabía cómo nos iba a construir, cómo nos iba a crear a imagen y semejanza de Él. Varón y hembra. No, en Él no había que, le va a faltar esto, le va a faltar otro. No, Él ya sabía exactamente el diseño, el modelo que Él tenía para cada uno de nosotros, tanto para el hombre como para la mujer. Y nosotros somos los que a veces nos enredamos ahí, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, Él ya nos conocía desde antes de nacer. Y esto lo encontramos en Salmo 139:13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire. Y eso por aquello que decimos, es que a lo mejor venimos dijimos por causa de que se equivocaron en las fechas, ¿verdad? Porque de repente salí yo. No sé ni cómo salí, pero ahí salí. Y muchas veces las mamás también lo dicen. No sé cómo salió, pero ahí salió. Es porque estaba en el propósito de Dios. Dios ya nos tenía en su propósito y Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. No es que somos un accidente, ni una contingencia. Somos creación de Dios, ¿verdad? Él nos formó, Él nos hizo con un propósito divino. Le aseguro que ya Dios sabía que nosotros íbamos a estar aquí esta noche. Él sabía lo que íbamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Dios no se olvida de su creación. Él no se olvida de nosotros. Aunque nosotros podamos decir de repente, Dios no se acuerda de mí. Dios no me escucha. Dios no me oye. No, Él está tan ocupado. Yo he oído eso muchas veces. Dios está tan ocupado en tanta cosa que no se acuerda de mí. No me mira a mí. Y Dios sí se acuerda de todos. Mire lo que dice en Génesis 9:15, dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Se acuerda o no se acuerda el Señor de nosotros? Se acuerda de nosotros. Nosotros vivimos en su corazón, en su mente. Siempre estamos ahí. Él siempre se está acordando. No es como nosotros que a veces yo me pongo a pensar, hay mujeres que tienen tantos niños. Y de repente pienso yo, ¿no se les olvidará si le dieron comida a uno? Por tantos muchachitos que son. Porque yo me recuerdo, ¿verdad? Que hay mujeres que en aquellos tiempos tenían, como mi suegra tuvo 12. Y hay otras mujeres que han tenido más. Había una señora que me dijo, yo siempre me gano todos los premios en la escuela cuando voy. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque siempre le dan premio a la que tiene más hijos. Dice, yo soy la que tengo más hijos. ¿Cuántos tiene? 14. Y digo, no, pues sí, ¿quién le gana? Entonces, digo yo, tanto platito que sirve, no se les olvidará a uno por allá, ¿verdad? Que quedó jugando y cuando viene, yo no he comido.
¿Y cómo que no has comido? Pero a Dios no se le olvida su creación. En nosotros estamos siempre, Él está consciente de nosotros y nosotros estamos en su mente y en su corazón. Dios dice que nos ama con amor eterno. Mire, no solo nos olvida de nosotros, sino que también Él dice que nos ama y no nos ama con ese amor nuestro, ¿verdad? Que nosotros tenemos, fíjese que nosotros tenemos un amor condicional, aún hasta para con nuestros hijos. ¿Te portas bien? Te quiero mucho. No te portas tan bien, entonces me muestro dura contigo, no te enseño amor, porque, como dicen, tough love, ¿verdad? El amor fuerte. ¿Cuál? El amor fuerte no me has hecho a perder. Entonces, pero Dios nos ama con ese amor eterno, dice. No solo con un amor como el de nosotros, sino eterno. Eterno quiere decir desde el principio hasta por toda la eternidad, porque en Él no hay final. En Jeremías 31:3 nos dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La única razón por la que nos prolonga su misericordia es porque nos ama. No es porque nos portamos muy bien, porque yo creo que ninguno nos portamos muy bien. Entonces, por su misericordia, por su amor tan grande, Él nos prolonga el tiempo de que estamos nosotros acá. Nos añade, ¿verdad? En misericordia, nos da de su misericordia, que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana y se extienden hasta los cielos. ¿Cuándo nos la vamos a acabar? ¿Por qué? Porque Él no tiene medida. No tiene medida para darnos a nosotros. Él se da completamente y nosotros tan limitaditos, ¿verdad? Limitadito. Señalamos el tiempo que vamos a estar en la iglesia, que no se pasen 5 minutos porque me da hambre. Entonces estamos bien marcaditos, tenemos todo lo que le vamos a dar al Señor, aunque Él no nos da nada marcado. Punto número 2, Dios nos hizo únicos. Esa es otra de las cosas, que aun cuando encontráramos una persona que se parece mucho a nosotros, nunca va a ser igual a nosotros. Nunca. No tiene nuestro ADN. Dicen que ni siquiera el iris de los ojos se parece. Así que por más que se parezca, yo tengo unas sobrinitas que son gemelas y sí son muy parecidas a simple vista. Pero ya cuando usted les pone atención, una tiene la carita más labradita que la otra. Y cuando se fija más, una tiene diferente manera de comportarse. Tiene su identidad diferente. Entonces, por más que creamos que alguien se parece a alguien, Dios no hace a nadie a carbón trazándolo de otra persona. Él no hace eso. Nosotros sí, ¿verdad? A veces ponemos los dibujos y los trazamos uno encima del otro, lo estamos haciendo disque a carbón y lo estamos sacando ahí para que medio se parezcan en uno al otro. Dios no ocupa eso. Él no ocupa nada de eso. Salmo 139:16 nos dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire qué tremendo, sin que faltara una de ellas. O sea, en el corazón de Dios ya estaba cómo me iba a hacer el color de mi pelo, el color de mis ojos, qué tanto iba a crecer. Mire, hasta eso más el Señor ahí tenía, porque dice la palabra que nosotros no podemos añadir nada de altura, dice. Ni tampoco podemos cambiar, dice, nuestros cabellos. O sea, hasta cuántos cabellos iba a tener yo. Y le estoy pidiendo cada día: Señor, dame más cabello, dame más cabello. Entonces, Él tiene todo en su libro, porque Él nos conoce desde aquellos tiempos. Y por cómo es que si el Señor nos conoce tanto a nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y menos lo conocemos a Él. Mire qué tremendo, ¿verdad? Él nos conoce tanto a nosotros y nosotros no lo conocemos a Él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar un poquito en eso. Pensar en eso, porque nos está faltando ahí, ¿verdad? Dios no nos hizo igual a nadie. Él no quiere que seamos copia de nadie. Tampoco nacimos por casualidad. Dios nos creó con identidad. A cada uno de nosotros nos dio nuestra propia identidad. Nadie se parece exactamente a otra persona. No hay a alguien idéntico completamente. Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formases en el vientre te conocí
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué hermosa la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo que desde aquellos tiempos, antes que naciéramos, antes que estuviéramos en el vientre, ya estábamos en su mano de Él. Y ya estábamos destinados para algo. ¿Por qué nos dice que nos da por profeta a las naciones? Porque tenemos que venir a proclamar el Evangelio de Cristo. Tenemos que hablar su palabra. ¿Cuál es la profecía más correcta, más fiel que podemos usar? Es la palabra de Dios. Cuando yo voy y le digo a alguien, Dios te ama, yo le estoy hablando de la palabra, entonces le estoy profetizando, le estoy diciendo a aquella persona que no sabía. No sabía que Dios le amaba y eso le está abriendo el mundo a otra dimensión. Como escuchamos hace mucho tiempo un testimonio de un hombre que estaba en la cárcel y era un muchacho joven. Pero este muchacho, desde como de los 8 años, él se dedicó a andar en las pandillas. Y entonces él había pasado su vida muy triste, había matado desde muy jovencito, tenía su corazón muy endurecido y había pasado él por todas esas cosas. Y un día, como él estaba con tanto dolor en su corazón, usaba muchísima droga. Entonces llegó al tiempo que ya ni su propia pandilla lo aguantaba. De tanta droga que él usaba, entonces se lo llevaron por allá a una playa lejos para que allá se quedara y a ver si lo dejaban ahí y él dejaba de usar tanta droga porque estaba usando tanta droga. Y estaban ahí en la playa porque de la manera que se lo llevaron, esto creo que era por allá en Colombia, y de la manera que se lo llevaron es porque le dijeron que allá salía el sol danzante. Entonces le dijeron que ahí en esa playa salía el sol danzante, fue el engaño que usaron para llevárselo. Entonces él esperaba que saliera el sol danzante y entonces lo tenían ahí en la playa y él ahí esperando que saliera el sol danzante y pasa una mujer caminando por ahí, por esa playa y se acerca donde él estaba. Yo pienso que ella lo miró tan mal que se acercó y le dijo, ¿sabes que Jesús te ama? Y entonces él se enojó y dijo, mujer loca, pero le dijo más horrible. Y mi mujer loca le dijo, ¿cómo te atreves a hablarte a mí? ¿No sabes que yo mismo ahorita te mato? Y ella le dijo, tú no me puedes hacer nada a mí, que Dios no lo permita, y Él te ama. Vete de aquí, le dijo, porque si no te voy a matar, ahorita te fumigo a balazos, le dijo. Y él hacía eso, agarraba el arma y nomás rociaba los balazos por todos lados. Pero esta mujer tuvo el valor de irse a poner enfrente de él y decirle que Jesús lo amaba. Entonces ella se fue y lo dejó ahí. Y los amigos, como no lo aguantaban, se lo llevaron de por ahí y lo dejaron por allá en una carretera. Y en esa carretera lo agarra la policía, que lo andaba buscando porque él tenía un historial grandísimo. Entonces cuando va allá, lo agarra la policía, lo llevan para juzgarlo. Y está él en la cárcel ahí, y cuando está él solito en la cárcel, pues ahí se le quita lo valiente, ¿verdad? Entonces ahí en la cárcel él se empieza a acordar que su abuelita le rezaba, decía él al changor y quién sabe cuánta cosa, era media santera la abuelita. Y él empezó que los dioses esto y los dioses aquellos y que nombraba a todos los dioses que su abuelita nombraba. Y él ahí todo eso y nada que se hacía, que vengan los dioses, esos nombres, y decía él que a sacarme de este lugar y que me saquen de este lugar y este fulano no me hacía nada y este fulano tampoco se aparecía. Y él ahí desesperado porque decían que a la siguiente mañana lo iban a llevar al jurado, al juzgado, a condenarlo porque le tocaba que lo mataran. ¿Por qué? Porque tantas muertes que él debía. Entonces, cuando él estaba en esa situación de que venga este a sacarme de acá y venga este a sacarme de acá, y la mujer cuando fue ahí, le dejó una Biblia. Pero él dice que él no sabe ni cómo la agarró y se la llevó. La cosa es que él traía la Biblia ya. Entonces, cuando ya no encuentra más que todos esos santos que él les hablaba no venían a auxiliarlo, entonces se acordó él de San Juditas Tadeo y de quién sabe cuánta cosa que su otra abuelita decía, y entonces empezó a clamar a esos, a ver si esos, y nada. Entonces, como no le funcionó uno ni le funcionó el otro, entonces dijo, Señor, si es verdad que tú existes, si el Dios de la loca existe, que venga a salvarme. Y como no conocía la Biblia, no sabía leerla, la abrió en la mitad y se la puso en la cabeza.
Y se puso de rodillas ahí. Ahora, Señor, que el Dios de la loca venga a salvarme. Entonces, cuando estaba él de rodillas ahí, pasaron las horas y pasaron las otras, dice, ni el Dios de la loca venía. Entonces, cuando llego, dice que ya vienen por mí, me llevan allá, dice, para juzgarme. Empieza el juez allí, dice, a revolotear los papeles para un lado, revolotear los papeles para otro lado y para el otro lado, y entraban unos y salían y ahí andaban, dice, para allá y para acá, y al fin me dijo el juez, no encuentro ningún récord en contra tuya, no le queda más de dejarte ir. Entonces él entendió que el Dios de la loca fue y borró eso. El Dios de la loca lo hizo posible. Lo que quiero decir es que nosotros a veces no nos atrevemos a profetizarle a la gente el amor que Dios tiene por ellos. No tenemos que hacer más nada más de profetizar lo que dice la palabra. La palabra es una profecía. Entonces tenemos que hablar eso, lo que la palabra nos dice, y eso va a entrar al corazón de la persona. Quizás no en ese momento, pero va a llegar el tiempo, porque es una semillita que dejamos ahí. ¿Y quién es el que le da el crecimiento? Dios. Él tiene el tiempo perfecto, Él va a saber cuándo va a operar ahí. ¿Para qué? Para que esa semilla se crezca, ¿verdad? Para que esa semilla se dé a conocer. Porque nosotros no tenemos ni ese poder ni nada, pero Él sí lo tiene. Entonces nosotros solo tenemos que abrir la boca y dejar que el Espíritu Santo nos dé la palabra que aquella persona necesita. Y eso es lo único que necesitamos hacer. Dios nos creó con un propósito y eso nos hace insustituibles. Nadie más puede cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Mire, nadie más puede cumplir ese propósito. ¿Qué hubiera pasado si la mujer esta no se atreve a decir nada? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran asesinado al hombre si no hubiera recibido la palabra del Señor. Después este hombre hizo que la mitad de su gente recibiera al Señor, porque los que no le recibían por las buenas, lo recibían por las buenas. Así que imagínense la cosecha tan grande, pero eso no solo fue la vida, no impactó a ella, solo la vida de él, impactó a través de él todas las otras vidas que él impactó, ¿verdad? Y todos los que lo miraron cómo estaba y cómo vino a salir de aquella situación. Pero es nada más haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jeremías 1:7 nos dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Mire, y dirás todo lo que te mande. Y nosotros a veces estamos tan, no, Señor, si le digo me va a rechazar, me va a decir algo o el otro, estamos tan ahí confundidos y excusándonos, porque son puras excusas para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos soltar esas excusas, necesitamos dejarlo. Punto número 3, las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida han ido deformando el diseño original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Mire lo que hemos vivido. Eso que hemos vivido es lo que ha ido deformando lo que Dios quería de nosotros. Yo no sé si usted se fija, cuando el niño está chiquitito, tiene un carácter hermoso, ríe, todo, pero conforme va creciendo, le vamos dañando, aunque no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero nosotros ya con el hecho de que si llora y le doy todo lo que quiere, ya lo estoy malcriando. O lo opuesto. También, que si no le doy la atención que necesita. No la que quiere, sino la que necesita, ¿verdad? Entonces también ya lo estoy dañando. Y eso es algo que nosotros a veces no hemos entendido y porque no lo sabemos, nos lo hicieron a nosotros, pero no pusimos la atención. Y lo repetimos con nuestros hijos. Y si no ponemos atención, lo vamos a repetir con los nietos. Si tuviéramos bisnietos, lo íbamos a repetir con ellos. ¿Sí? Porque eso aprendimos. Porque así nos criaron a nosotros. Como decía alguien, así me criaron a mí y así debe de ser. No, porque si a mí no me criaron como a mí se me hacía bien, ¿por qué yo voy a hacer eso mismo con los demás? No debe de ser, ¿verdad? Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, ¿cómo es que está viciado nuestra manera de vivir de antes? Con deseos engañosos. Estamos siendo engañados nosotros mismos y eso es lo que vamos haciendo, engañando a los demás. A causa de las experiencias pasadas necesitamos dejar que Dios rehaga
y restaure la parte de nuestra vida que ha sido dañada, aquellas áreas que nosotros ni sabemos. Muchas veces no sabemos en qué áreas yo fui dañada, en qué áreas, qué necesidad se quedó sin suplir, aún desde cuando estaba en el vientre. A veces fue que, bueno, que no me apapacharon, ¿verdad? Que no me dieron amor, era como me ignoraron todo el embarazo de mamá y pasé y nunca me hablaron. Nunca me dijeron que me querían, nunca me abrazaron. Entonces ya el bebé viene con esa carencia desde adentro, porque sufrió eso, o la mamá estaba padeciendo mucho dolor en el proceso del embarazo, problemas con el cónyuge, problemas con diferentes cosas, entonces todo eso lo está resintiendo el bebé. Él está apoyando la predicación, ¿ve? Él sabe que sí es cierto, y por eso está apoyando ahí. Entonces esas áreas tenemos que entregárselas al Señor, para que Él venga y sane esas áreas, restaure esas áreas. En Efesios 4:23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, tenemos que ser renovados. Tenemos que aprender a pensar con los pensamientos de la palabra, no con los pensamientos que yo traigo desde allá, los que me enseñaron. No, con los pensamientos, o sea, conforme la palabra, lo que la palabra dice. Por causa de las experiencias pasadas, es que necesitamos ser edificados por Dios y aprender de Él a ser personas que edifican. Mire, porque eso también es otra de las cosas, que nosotros queremos ser edificados, pero quizás no nos hemos dado cuenta que nosotros no edificamos a los demás. Entonces tenemos no solo que pedirle que nos edifique a nosotros, sino que también nos ayude a ser edificadores de otros. Nos encontramos a alguien que está sufriendo y decíamos, ay, se lo merecía. Allá él, ya sabía que eso le iba a pasar y pues bueno, su merecido agarró. Pero ¿por qué? Porque no hemos sido renovados en nuestra mente para poder edificar a los demás. Y necesitamos eso, necesitamos ser edificados, pero también aprender de Dios cómo edificar a los demás. Ser instrumentos de Dios. En Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, somos miembros. Imagínense que este dedito, o este pedacito del dedito de acá, le cuente mentiras al de acá. Oye, es que yo no salí para estar aquí pegadito contigo, yo tengo que estar pegado con otro dedo, o tengo que estar pegado a la oreja o a la nariz. ¿Verdad? No sale con eso, se une y hace la función que debe de hacer. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, cómo funciona, bien coordinado, dice la palabra, bien unidas las coyunturas entre sí, bien unidos, y así debiéramos de ser nosotros como el cuerpo que somos el cuerpo de Cristo. Y mire, ponga usted atención nomás en esto. Somos el cuerpo de Cristo. Y le dice al otro, no, fíjate que tú no debes de estar ahí, tú vete para allá. Y entonces el otro ya, ¿y para dónde me paro? Pues si era acá o era allá y ya no haya para dónde irse. ¿Por qué? Porque no está coordinado el cuerpo de Cristo. Y somos el cuerpo más importante, el cuerpo de Cristo. Debiéramos escuchar la voz de Dios con claridad y saber, Señor, si esta persona tiene un problema, ayúdame a ayudarle. Ayúdame a ayudarle para que se afirme, para que tome el lugar que le corresponde, el lugar que tiene, no vaya siendo que esa personita que me está causando problemas es porque no encaja bien en mí. Entonces quizás nos toca ir juntos, vamos a pasar juntos la eternidad, unidos uno al otro, pero me está causando aflicción, me está causando problemas porque no estamos encajando. Entonces cuando le pedimos al Señor que Él nos ayude y que nos añada gracia sobre gracia con aquella persona con la que no encajamos, empezamos a mirar a la persona con amor, con los ojos del Señor. Y ya no estamos mirándolo con ojos, ¿verdad? De por qué no se pone en paz, por qué no hace lo que le digo, sino que ya estamos buscando más bien el beneficio de la otra persona y no que haga las cosas como yo digo. Fíjense qué tremendo que estaba yo oyendo un mensaje, un libro que me estaba leyendo por internet, y luego dice que los 3 pecados más graves son el perfeccionismo, que es exigir que todos hagan las cosas como yo digo, como yo quiero, como yo, y todo a mi manera. Ese es uno de los pecados más graves. El otro es la falta de perdón. Mira qué tremendo.
Y con qué facilidad caemos en todos. Entonces tenemos necesidad, ¿verdad? De no tanto ser perfeccionistas, sino más bien buscar a Dios, que Él nos guía a toda verdad y justicia. Y que Él alinee las cosas, Señor, si es tu voluntad que ella se pare ahí, pues entonces pon paz en mi corazón. Y que a mí hasta se me haga bonita que está ahí parada. Y si no, Señor, muévela tú. Y nos quitamos de problemas. Pero cuando yo quiero arreglar las cosas a mi manera, pues ahí tengo los problemas, ¿verdad? Punto número 4, si hasta el día de hoy hemos pasado la vida quejándonos, tenemos que entender, ¿verdad?, que la queja no viene del Señor. En Efesios 4:31, mire lo que nos dice. Quítese, perdón, mire, no me gustaba la palabra porque es quítese, o sea, no tengo que quitar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso tenemos que desarraigarlo de nosotros, echarlo fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu Santo. Y esas cosas no van en el fruto del Espíritu Santo. Al contrario, se oponen al Espíritu Santo porque dice amargura. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Dice gritonería, ira, y otro de los frutos del Espíritu, o de las partes del fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces, no se oponen, ¿verdad? No van. Y necesitamos nosotros ser llenos del fruto del Espíritu y no de las cosas estas que vienen de la carne. Si nos hemos estado quejando de cómo somos, de cómo hemos sido crecidos, o sea, de cómo nos crearon en todo este tiempo, pidámosle a Dios perdón. Y por no aceptar nuestra forma en cómo Él nos creó. Mire, porque nuestros padres hicieron el trabajo que ellos sabían que ellos podían hacer. Eso lo hicieron nuestros padres. Pero ¿qué pasa cuando yo ya estoy grande y empiezo a conocer lo que es bueno y lo que no es bueno? Yo tengo que aprender, ¿verdad?, a que ahora lo que me hicieron en el tiempo pasado, me lo hicieron. Ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? Perdonar. Perdonar y entregarle eso al Señor. Entender que mis padres me dieron lo que podían, lo que sabían. No me podían dar más porque no tenían. O porque no querían, ¿verdad? Porque hay padres que tienen, digamos, dinero y no le dan más a los hijos porque creen que lo tienen que ganar. Pero esa es otra cosa, tenemos que perdonar. Perdonar esas situaciones porque, mire, si yo me paso toda la vida enojada, no voy a lograr nada. No, nada más voy a lograr eso. Enojarme, amargarme toda la eternidad, porque tampoco voy a llegar allá arriba, porque ese enojo me va a llevar para abajo. Entonces voy a pasar toda la vida allá en el infierno, bien amargada, toda la eternidad. Pero en cambio, cuando perdono, cuando decido perdonar aquel daño que me hicieron, ¿qué es lo que recibo? La paz, el gozo. El perdón, porque dice la palabra que cuando yo perdono, Dios me perdona a mí, conforme yo he perdonado. Entonces, ¿qué es lo que recibo cuando? Mire, ¿por qué es que cuando uno ora recibe paz? Uno ora, perdona y pide perdón y recibe paz. Porque cuando pedimos perdón, cuando perdonamos, entonces nosotros recibimos el perdón de Dios y estamos en paz con Dios. Y esa paz es la que llena nuestro corazón y la que nos hace sentir bien y nos hace sentir a gusto y despeja nuestra mente para que podamos entender con claridad las cosas que Él quiere enseñarnos. En Efesios 4:30 nos dice la palabra del Señor: y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mire qué tremendo está esto, que la palabra en Efesios nos habla de esto, de que no constrictemos al Espíritu Santo de Dios cuando nos está hablando, de que, si se fijan en el versículo 25, que decía que desechemos toda mentira y que dejemos de hablar cosas que no son verdad con nuestro prójimo. Y viene en el 30 nos dice que no constrictemos al Espíritu Santo. O sea, todas estas cosas, esos malos comportamientos son los que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando a veces estamos platicando y tenemos mucho gozo y de repente se nos fue el gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque constrictamos el Espíritu Santo. Entonces necesitamos cuidarlo, que no lo constrictemos, que no estemos
causando que Él se entristezca, sino que Él se sienta libre para que pueda seguirnos llenando. Si queremos convivir con nosotros mismos de una manera apropiada, como también con las demás personas, debemos primeramente aceptarnos, amarnos por lo que somos como hijos de Dios. Eso es lo que somos realmente, hijos de Dios, ¿verdad? Y los que no conocen al Señor, pues son creación de Dios, pero también Dios los hizo. Y la esperanza de Él es que un día se conviertan y sean hijos de Él también. En Efesios 4:32 nos dice la palabra del Señor: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Mire, como Dios también os perdonó a vosotros, nosotros así tenemos que perdonar a los demás. No debemos seguir midiéndonos con los logros de los demás, dejemos de compararnos. Eso es otra de las cosas, ¿verdad? Que a veces siempre estamos comparándonos con otras personas, aunque no lo digamos, ¿verdad? Pero por dentro, ay, mira, el vestido que trae la fulana, qué bonito está. Me quedaría mejor a mí, ¿verdad? Entonces siempre estamos comparándonos o queriendo ser más que la otra persona. Siempre estamos buscando eso. ¿Por qué? Porque es el ego que te trae dentro. Entonces cuando ya sabemos que es ego que está dentro de nosotros, cuando sentimos ese tintito, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo completamente, porque no nos sirve para nada. Necesitamos despojarnos de todo eso para poder seguir viviendo como Dios anhela y desea que nosotros vivamos. Necesitamos cambiar esas áreas de nuestra vida para que ya no sigamos con la queja, la murmuración. Todo eso no le agrada al Señor, sino que tenemos que aprender a caminar nuestro propio camino. Mire, a veces por estar mirando a la otra persona, dejamos de ver nuestro camino, lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. Por estar mirando lo que, no, y mira, fulanita no está haciendo bien esto, yo lo hiciera así y así y así, pero ¿qué de tu propio camino? Lo estás descuidando por estar cuidando al otro. Y es tremendo eso cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Porque mire, póngase usted nomás, mire, si esta es la área que a usted le dio el Señor, que la esté mirando siempre, que la esté cuidando siempre, pero usted en vez de estar mirando esta área, usted está mirando aquella, descuidó esta. Y ahí le pueden llegar las hormigas o cualquier cosa que el Señor le dijo que cuidara. ¿Por qué? Porque usted está entretenido cuidando la del vecino, la que no le ha dado a usted. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño y no lo entendí. En aquellos tiempos yo oraba por todo lo que podía y un día soñé que Rita Cabezas me decía, y mire quién Rita Cabezas, yo ni siquiera la conozco, y yo soñé que me decía, tú tienes que estar orando por tu casa y por tu iglesia. No me dijo así, me dijo, tú tienes que estar orando por tu casa y la que sale de tu casa, y la iglesia que sale de tu casa. Y yo me quedé en aquellos tiempos, yo estaba recién convertida. Y yo fui y le dije a la pastora, ¿usted cree que soñé Rita Cabezas? Y se rió la pastora, pues sí, claro. Y entonces le dije el sueño que había tenido y ella nomás se rió, pues no, ni yo lo entendí, ni ella tampoco lo entendió. Ahora es que entiendo. ¿Cuál es la iglesia que salió de mi casa? Pero en aquel tiempo yo no lo entendí. ¿Por qué? Porque yo estaba orando por tanta gente y por tanta gente oraba y oraba y oraba y quizás estaba descuidando mi casa. Y ella, pues, estoy segura que ella nunca me va a conocer a mí porque yo tampoco la voy a conocer a ella, nunca la he visto, ni siquiera somos, hace años que yo escuché unos mensajes de ella y leí unos libros de ella y hace poco los volví a escuchar y eso, pero cuando yo recibí ese sueño, hace muchísimos años, y yo no creo que haya leído ningún libro de ella para ese tiempo. Yo creo que yo la escuché hablar, mi mamá escuché hablar de ella, yo no sé ni cómo entró a mis sueños, pero ella entró a mis sueños. Entonces la cosa es que nosotros necesitamos poner atención, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, no estar cuidando el campo que el Señor le ha dado a otra persona a cuidar. Porque a veces estamos ahí haciendo lo que no debemos y no dejamos ni que la otra persona haga ni hacemos nosotros. Y eso es algo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Sino que nosotros necesitamos aprender a caminar el camino que Él nos ha dado para que podamos vivir esa vida plena que Él ha prometido para nosotros. No podemos hacerlo de otra manera. En Isaías 41:17 nos dice la palabra del Señor. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está las de sed su lengua. Yo Jehová los oiré
y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Mire, cuando nosotros tenemos esa confianza que Dios no nos va a desamparar, vamos a estar más atentos a lo que Él quiere, menos preocupados por lo que nos preocupa a nosotros, ¿verdad? Porque nos preocupamos por el comer, por el vestir, por el donde vivimos, el techo, todo eso, y dice la palabra que todas las cosas de la vida ya nos fueron dadas. Entonces ya no nos debiéramos de preocupar por esas cosas, nos debiéramos de preocupar más por lo que Él dice, ¿verdad? Por lo que debemos de preocuparnos, que es hablarle la palabra, compartir su palabra con otras personas. En todo tiempo y en todo momento, o sea, donde nos quiera que nos encontremos a alguien, pedirle, Señor, ¿cuál es tu palabra para esta persona que tengo aquí? ¿Qué palabra tú me das para darle a ella? Porque por alguna razón la permitiste que esté aquí. Entonces dame la palabra que tú quieres que le comparta. Dios quiere seguir dándonos valor y propósito a nuestras vidas mientras vivamos, no nada más los años jóvenes, ¿verdad? Sino todos los años. Hay personas, como leímos antes, que Jeremías dijo que él era niño y él por eso no quería ir a profetizar. Personas que creen que porque son muy jóvenes y no por eso ellos tienen que divertirse, tienen que hacer esto y aquello. El Señor nos ha llamado a todos. Cuando le ponemos atención, cuando le escuchamos en Romanos 8:29 nos dice 8:29 nos dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, ¿cómo vamos a pasar la eternidad con Él, verdad? Con Él como nuestro hermano mayor y nosotros como sus hermanos menores. Qué privilegio, ¿verdad? Porque Él cuidándonos desde ya, Él cuidándonos y protegiéndonos. Dios da su vida por nosotros para que nosotros fuéramos salvos, ya como hermano mayor, Él cuidándonos y protegiéndonos. Para darle valor y propósito a nuestras vidas, Dios tiene que pulirnos continuamente todas las áreas que necesiten ser pulidas, como son nuestras emociones, actitudes, en las cuales muchas veces perdemos el control, perdemos el estribo, ¿verdad? De cuando en cuando ahí me ganaron mis emociones y ya hice lo que no debía. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire cómo debemos de hablar. Hasta el Señor nos dice cómo debemos de hablar, aún en público. ¿Por qué? Porque nunca sabemos que aquello que estamos platicando, alguien lo va a oír y le va a servir o le va a dañar. Entonces necesitamos tener cuidado hasta cómo hablamos cuando andamos entre la gente. Y de en todas partes, porque hay una nube de testigos en todos lados y todos está escuchando. Dios conoce los planes que tiene para nuestras vidas y va a estar tratando con nuestro corazón para pulirlo como joya preciosa. Mire qué bonito, ¿verdad? Como una joya preciosa. Él está puliendo nuestro corazón porque no quiere que tenga rosaduritas, ¿verdad? Si usted agarra un diamante, una piedra que no ha sido pulida, ese diamante tiene picos. Entonces, si usted lo agarra, usted hasta se puede cortar, se puede dañar con ese diamante. No deja de ser una hermosa joya, no deja de ser un diamante, pero no le va a dañar. No lo va a querer agarrar así como está, pero cuando ya lo pulen y lo dejan bien bonito, entonces sí, ¿verdad? Sí lo va a querer guardar. Ahora imagínese al Señor ahí trabajando con nosotros, puliéndonos cada vez para que nosotros seamos esa joya que Él anhela y desea. Mire lo que dice Salmos 12:6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como la plata refinada en hornos de tierra purificado 7 veces. Mira, esta palabra yo por mucho tiempo no la entendía hasta que pude entender. Nosotros somos los hornos de tierra que van a ser purificados 7 veces para poder que retengamos esa palabra limpia y pura. Nosotros tenemos que ser refinados, purificados 7 veces. Imagínese un sedazo que está pasando esa tierra para poder que sirva. La pasa una vez, le saca las piedras más grandes, la pasa otra vez, las piedras más pequeñas. Así se va hasta que ya salga la pura tierrita finita. Y a veces nosotros pues no nos gusta ese proceso, ¿verdad? Y queremos que ya no. El Señor tiene paciencia con nosotros y no nos quiere sacar todo de un viaje porque nos dañaría. Imagínense que todo de un viaje lo quisiera sacar, la mitad de la tierra se iba a ir ahí. ¿Y qué tanto iba a quedar? Casi nada. ¿Por qué? Porque Él no tuvo la paciencia, pero Él tiene la paciencia
para irnos limpiando poquito a poquito. Aun cuando otros nos critiquen y miren nuestros defectos, recordemos que Dios aún no ha terminado con nosotros y está puliendo con amor nuestras vidas, con amor. A veces cuando parece que cosas que no, como que no hay amor ahí, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿dónde está el amor en esto que me está pasando? Pero tenemos que acordarnos que Dios a todo le da una vuelta para nuestro bien. Entonces, si pensamos en eso, vamos a saber que allí hay amor. Ahí hay amor en eso que nos está tratando de dar o enseñar. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, imagínese. Entonces, cuando alguien venga a decirnos, perdóname, todavía estoy en el proceso. No es para que se orgullezca y usted diga, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Verdad? No, no es para que se enorgullezca, es para que reconozca y diga, perdóname si me equivoqué. Perdóname, estoy en el proceso todavía. No, todavía no, ando aquí en la tierra, no estoy allá haciéndole compañía a Enoch, ¿verdad? Que se fue. Entonces todavía estoy acá, así que perdóname y ora por mí. Ayúdame a orar en esas áreas que todavía ahí tengo defecto. Aprendamos a hacer a un lado cualquier pensamiento negativo sobre nosotros, nuestra persona, para que podamos conocer la opinión de Dios que tiene de nosotros. Cuando nosotros estamos ofuscados nuestros pensamientos, pensando todo no sirvo para nada, de verdad nada me sale bien, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces no podemos ver lo que Dios piensa de nosotros. Necesitamos hacer a un lado sus pensamientos para poder registrar los pensamientos de Dios y que entren esos pensamientos en nuestra mente y bajen a nuestro corazón y entonces empecemos a proyectarlos, ¿verdad? No podemos de otra manera. En 2 de Corintios 10:5 nos dice la palabra del Señor, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire cómo tienen que ir todos nuestros pensamientos. Cautivos a la obediencia de Cristo. Ahí tienen que ir todos nuestros pensamientos, que de repente anda uno por allá, ven, ahí no vas, allá vas. Y de repente se sale otro por allá, no, ven para acá, aquí vas. Y así, porque más adelante dice que tenemos que tener disciplina. Con disciplina tenemos que ponerlos ahí, ¿verdad? Cautivos en la obediencia a Cristo, que obedezcan lo que Dios dice. Aprendamos a pedirle a Dios que nos ayude en cualquier área débil que haya en nosotros. Seamos agradecidos con Dios, por Dios por habernos creado con un propósito especial y con un diseño único e irreemplazable. Dios quiere que reconozcamos y alcancemos la estatura de Cristo. Él quiere que conozcamos lo que Él anhela de nosotros y que alcancemos ese nivel, que lleguemos allá. Él no quiere que nos quedemos bajitos, ¿verdad? Él quiere que crezcamos, así que en eso puedo crecer. Así que tengamos fe, ¿verdad? Que sí vamos a crecer. Salmos 103, versículo 2 nos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, tenemos que tener ese corazón agradecido para agradecerle a Él porque Él nos creó y Él nos dio la formación. Él puso dentro de nosotros no solo su amor, sino su esencia. Entonces, si nosotros estamos en busca de eso, vamos a empezar a conocerlo más y entre más lo conozcamos, más nos vamos a conformar a Él, más nos vamos a parecer a Él. Yo no sé si usted se ha fijado que de repente alguien anda mucho con una persona y empieza a hablar igual que aquella persona, a caminar igual que aquella persona, porque se está uniendo tanto que ya yo digo que las parejas cuando se hacen viejitos se parecen los dos. Porque ya hablan igual. Mi esposo me estaba diciendo el otro día, mira, dice, cuando oigo hablar a tu mamá, cierro los ojos y son las mismas palabras de tu papá. Y yo dije, wow, que no te escuchen. Ya lo escuchó. Entonces la cosa es que uno se pega a una persona por tanto tiempo y empieza a agarrar su manera de hablar, su manera de caminar. De esa manera debemos de pegarnos a Dios. Aprender cómo Él habla, lo que Él quiere, lo que Él dice, y hasta dirigirnos como Él nos dirige, como Él quiere que nos dirijamos. Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, nos hizo únicos. Las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas han
ido deformando el diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hasta el día de hoy nos hemos pasado la vida quejándonos, dejemos de quejarnos y entendamos que Dios quiere seguir dándonos valor y propósito a cada una de nuestras vidas por el tiempo que estemos en esta tierra. Salmo 103, versículo 6 nos dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, ni siquiera nos tenemos que irritar, enojar con nadie si alguien nos hizo un mal modo, si alguien nos torció la cara, como cuando estaban chiquitos decían, ¿por qué no quieres juntarte con él? No, me torció la cara, me sacó la lengua. Y así nosotros a veces, ¿verdad? Ya no estamos, ay, mira que me miró feo. No, mire, Dios es el que hace justicia y Él es el que reparte. Entonces nosotros tengamos paz, tengamos calma y esperemos en el Señor. A veces queremos que, porque me hizo esto, ya le tiene que ir mal ahorita. No, una vez escuché una anécdota de una señora que estaba diciendo que esta señora se portaba mal con ella y se portaba mal con ella y entonces ella, la mujer con la que se portaba mal, le echaba la basura. Barría y le echaba la basura para el patio de ella. Y cada día ella, y como era cristiana, ella no quería ir a decirle groserías a la otra. Y entonces ella recogía la basura y la tiraba otra vez. Tenía la basura de la otra y hasta que se molestó y le dijo, Señor, ya no aguanto a esta mi vecina. Todos los días me echa su basura. Arréglala, Señor. Y bueno, pasaron los días y un día viene la vecina y ella se extrañó que ya no le echaba la basura ahí. Dijo, ya el Señor la arregló. Y viene la vecina corriendo y le dice, vecina, ¿qué cree que pasó? Y luego le dice, ¿qué pasó? Y ella pensó que le iba a contar que Dios le hizo esto y aquello. Me convertí, ya soy cristiana igual que usted. La arregló. Y a veces no entendemos eso, ¿verdad? Necesitamos eso, el corazón de Dios en nosotros. No solo para aprender lo que Él quiere para nosotros, sino también para mirar a las personas como Él las mira. Que el Señor me lo siga bendiciendo y añada bendición a su palabra. Póngase de pie, vamos a orar porque el tiempo vuela. Yo no sé si a ustedes les voló, pero a mí sí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra maravillosa, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, precioso Dios, porque es una palabra que viene de tu propio corazón, mi Dios eterno, santo y poderoso, al corazón de todos y cada uno de nosotros, librándonos, precioso Dios santo y poderoso Rey, de la tentación de caer, precioso Dios, en las trampas escondidas que el enemigo nos pone, Padre. Muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso, porque podemos descansar en ti, precioso Dios santo y poderoso Rey, para que tú proveas todo lo que nosotros necesitamos, Padre. Ahí donde estamos carentes, donde estamos necesitados, esas áreas de nuestra vida, Padre bendito de gloria, que no te habíamos entregado, ahora te las entregamos, precioso Dios, las ponemos en tus manos, Padre, rogando a ti, precioso Dios santo y poderoso, que tú nos fortalezcas grande y poderosamente, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, para que podamos, precioso Dios, recibir la administración que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, mi Dios eterno. Tú conoces, precioso Dios, santo y poderoso, esas áreas, Padre, precioso Dios, que no han sido, Señor, sanadas, que no han sido restauradas, precioso Dios. Ahora te las entregamos, Padre. Te entregamos ahí donde hay desconfianza, donde hay dolor, precioso Dios. Donde había, precioso Dios, humillación, precioso Dios santo y poderoso. Ahí, Padre bendito de gloria, precioso Dios, donde había deseos de venganza, falta de perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, precioso Dios santo y poderoso. No queremos guardar en nuestro corazón nada, Señor, que nos separe de ti, precioso Dios. Queremos unirnos cada vez más a ti. Queremos que tú, precioso Dios, formes tu carácter en nosotros, Padre. Queremos ser esa nueva criatura que tú dices que somos, Padre. Queremos ser, Señor eterno, maravilloso, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres que lleguemos a ser. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo, mi Dios eterno, santo y poderoso. Y así lo recibimos, cancelando todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada vida, en cada ser. Precioso Dios, te entregamos toda preocupación, toda angustia que pudiera haber en nuestro corazón, te le entregamos toda frustración, te le entregamos, precioso Dios santo y poderoso, y recibimos de ti el poder y la fuerza para seguir adelante, Padre bendito de gloria. Gracias, precioso Dios, por tu amor eterno, incomparable y maravilloso, y danos ese amor, precioso Dios,
para amar a los demás con ese amor tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y así lo recibimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios siga bendiciendo, guardando y sustentando a cada uno. También a los que reciben por las redes, que Dios me los bendiga rica y abundantemente, les guarde y les proteja. En el nombre de Jesús, bendecidos mis hermanos. Que Dios les guarde y les